Capítulo 20. Corsican y yo no abrigábamos la menor duda de que aquella sombra era Helena, la prometida de Fabián, la esposa de Drake. La fatalidad los había reunido en el mismo buque. Fabián no le había reconocido, aunque había gritado. ¡Ella! ¿Cómo había de reconocerla? Pero no se había engañado al decir, una loca. Lo estaba, sin duda. El dolor, la desesperación, su amor muerto en su corazón, el contacto del hombre indigno que la había robado a Fabián, la ruina, la miseria, la vergüenza, habían destrozado su alma. De esto hablábamos el otro día con Corsican. No dudábamos de la identidad de aquella joven. Era Helena, a quien Drake arrastraba consigo al continente americano, asociándola aún a su vida de aventuras. Los ojos del capitán chispeaban al acordarse de aquel miserable. Mi corazón estallaba. ¿Qué podíamos contra él? ¿Marido y amo? Nada. Pero lo más importante era impedir un nuevo encuentro de Fabián y Helena, porque el joven acabaría por reconocer a su prometida, lo cual daría lugar a la catástrofe que queríamos evitar. Aún podíamos conseguir que aquellos dos seres desventurados no volvieran a verse. La pobre Helena no se presentaba nunca de día en los salones ni sobre cubierta, solo de noche, esquivando a su carcelero, sin duda. Se bañaba en aquel aire húmedo, pidiendo a la brisa un pasajero alivio. Dentro de 4 días, lo más, el Green Easter habría llegado a Nueva York. Podíamos, pues, confiar en que la casualidad no burlaría nuestra vigilancia, y en que Fabián ignoraría siempre que Helena había hecho con él la travesía del Atlántico. Pero el hombre propone y Dios dispone. La dirección del buque había variado algo durante la noche. 3 veces, habiendo acusado el agua del cubo 270 grados Fahrenheit, es decir, de 3 a 4 grados centígrados bajo cero, había bajado hacia el sur. Era indudable que teníamos muy cerca grandes hielos. Aquella mañana presentaba el cielo un brillo singular. La atmósfera era blanca. Todo el norte estaba aclarado por una reverberación intensa, producida evidentemente por el poder reflector de los ventisqueros y bancos de hielo. Una brisa penetrante atravesaba el espacio, y a las 10, una nevada de finísimos copos espolvoreó de blanco la cubierta del buque. Después se elevó un banco de brumas, en medio del cual señalamos nuestra presencia con silbidos atronadores y continuos, que espantaron a las bandadas de aves acuáticas que se habían pasado en las vergas del Great Eastern. A las 10:30, después de haber remontado la niebla, apareció en el horizonte un buque de hélice,
a estribor. El extremo blanco de su chimenea indicaba que pertenecía a la compañía de Human, dedicada al transporte de emigrantes de Liverpool a Nueva York. Envió su número y pudimos ver que era el City of Limerick, de 1.600 toneladas y 256 caballos. Venía con retraso, pues había salido de Nueva York el sábado. Antes del lunch, algunos pasajeros organizaron una especie de lotería que no podía desagradar a aquellos aficionados a todo lo que es juego o lo parece. El resultado no debía ser conocido hasta pasado 4 días. Era lo que se llama la rifa del práctico. Sabido es que cuando llega un buque a la entrada del puerto, un piloto llamado práctico sube a su bordo. Divídense las 24 horas del día y de la noche en 48 medias horas y en 96 cuartos de hora, según el número de jugadores. Cada uno de estos, a quien corresponde una hora determinada, pone $1. Se lleva el premio el jugador durante cuyo cuarto de hora o media hora pone el práctico el pie en el buque. El juego es, como veis, poco complicado. No es una carrera de caballos, sino de cuartos de hora. El honorable canadiense McAlpine tomó la dirección de la empresa. Reunió fácilmente 90 jugadores, algunos de bello sexo, que no eran los menos aficionados al juego. Seguí la corriente y di $1, tocándome en suerte el cuarto de hora número 64. Era un mal número, del cual no podía esperar provecho. En efecto, aquellas subdivisiones de tiempo se contaban de un mediodía al siguiente, pues cuarto de hora de día y de noche. Estos últimos valen poco, pues los buques no suelen aventurarse por la noche a navegar cerca de los varaderos de los puertos, por cuyo motivo es muy difícil que durante ellos se reciba práctico a bordo. Pero me consolé fácilmente. Al bajar al salón, vi anunciada para aquella noche una lectura. El misionero de Utah iba a hablar sobre el mormonismo. Buena ocasión para iniciarse en el misterio de la ciudad de los santos. Además, aquel elder, Mr. Hodge, debía ser buen orador y de convicciones. La ejecución debía estar a la altura de la obra. El anuncio de semejante conferencia fue favorablemente acogido. Aquel día leímos: latitud 42 grados 32 minutos norte, longitud 51 grados 59 minutos oeste, carrera 254 millas. A las 3 de la tarde anunciaron los timoneles un vapor de 4 palos. Aquel buque modificó ligeramente su rumbo para acercarse al Great Eastern, que a su vez dejó orzar algo, por orden de su capitán, y pronto el vapor nos dijo su nombre. Era el Atlante, uno de esos grandes barcos que hacen el servicio de Londres a Nueva York, tocando en Brest. Nos saludó y le saludamos, perdiéndole pronto de vista, por correr a contrabordo.
En aquel momento me anunció Dean Pickford, con disgusto, que no tendría ya efecto la conferencia de Mr. Hodge. Las puritanas de a bordo habían prohibido a sus maridos iniciarse en el mormonismo. Capítulo 21. El cielo, que estaba encapotado, se despejó a las 4. El mar estaba en calma y el buque no sufría balanceo. Parecía que estábamos en tierra firme. La inmovilidad del Great Eastern sugirió a algunos pasajeros la idea de organizar carreras. El suelo era más llano que el de la pista del hipódromo de Epsom, y a falta del gladiador y de la touquet, hacían sus papeles escoceses de pura sangre. Cundió pronto la noticia, acudiendo los deportistas y apresurándose los espectadores a dejar los salones y camarotes. Un inglés, el honorable McCarthy, fue nombrado presidente, y los corredores se presentaron acto continuo. Eran 6 marineros, especie de centauros, caballos y jockeys en una pieza, pronto a disputar el premio del Great Eastern. Las 2 anchas calles formaban el campo de las carreras. Los corredores debían dar 3 veces la vuelta al buque, recorriendo así un espacio de unos 1.300 metros. Pronto las tribunas, es decir, las toldillas, se cuajaron de curiosos, armados de anteojos y algunos de velos verdes, sin duda para preservarse del polvo del Atlántico. Faltaban los carruajes, es verdad, pero no el espacio para hacerlos entrar en fila. Las señoras, desplegando un lujo asiático, ocupaban la toldilla de popa. El golpe de vista era hermosísimo. Fabián, Corsican, Pickford y yo estábamos colocados en la toldilla de proa, en el sitio que podía llamarse el recinto del peso. Allí se habían reunido los verdaderos gentlemen. Ante nosotros estaba el poste de salida y llegada. Empezaron las apuestas con entusiasmo británico, arriesgándose enormes sumas, sin más garantía que la cara de los corredores cuyas hazañas aún no estaban inscritas en el Studbook. No sin inquietud vi a Harry Drake intervenir en los preparativos con su acostumbrado aplomo, discutiendo, disputando, resolviendo con un tono que no admitía réplica. Afortunadamente, Fabián, aunque había apostado algunas libras, permanecía indiferente a aquel estrépito. Se mantenía aparte, con la frente arrugada y la mente en otra parte. Entre los corredores, 2 habían llamado más particularmente la atención. Uno de ellos, escocés de Dundee llamado Wilbur, era un hombrecillo flaco, avispado, ancho de pecho. El otro, mocetón bien plantado, largo como un caballo de carreras, era un irlandés llamado O'Kelly, que a los ojos de los inteligentes podía competir ventajosamente con Wilmore. Apostaban por él, 3 contra 1, y yo, cediéndolas al entusiasmo general, iba a arriesgar a su favor algunos dólares
cuando el doctor me dijo: optad por el pequeño. Creedme, el grande va a dar chasco. ¿Por qué? Porque no es de pura sangre, dijo con seriedad el doctor. Puede tener gran velocidad inicial, pero carece de resistencia. El otro es escocés, es de raza. Ved su cuerpo bien equilibrado sobre sus aplomos, fuertes, sin rigidez. Debe haberse adiestrado en correr a la pata coja, es decir, saltando sucesivamente sobre uno y otro pie, sin ganar terreno, produciendo al menos 200 movimientos por minuto. Apostad por él, repito, no os pesará. Seguí el consejo de mi sabio doctor y aposté a favor de Wilmore. Los otros 4 no merecían siquiera que me acordara de ellos. Se sortearon los puestos, saliendo favorecido el irlandés, a quien tocó la cuerda. Los 6 corredores se alinearon a la altura del poste. No había que temer falsas salidas, lo cual facilitaba el trabajo del presidente. Dióse la señal, que fue acogida con grandes aclamaciones. Los inteligentes reconocieron en el acto cómo Wilmore y O'Kelly eran andarines de profesión, sin hacer caso de sus rivales, que les adelantaban resoplando. Llevaban el cuerpo algo inclinado, la cabeza alta, los codos unidos al cuerpo, los puños ligeramente adelantados, acompañando cada movimiento del pie opuesto con un movimiento alternativo. Iban descalzos. Su talón, que nunca tocaba el suelo, les dejaba la elasticidad suficiente para conservar la fuerza adquirida. En una palabra, todos sus movimientos se relacionaban y apoyaban. A la segunda vuelta, O'Kelly y Wilmore, siempre alineados, habían distanciado a sus adversarios, que ya habían echado el pulmón, como suele decirse. Demostraban palpablemente la verdad de este axioma que repetía el doctor. No se corre con las piernas, sino con el pecho. Bueno es tener fuerza en las corvas, pero es mejor tenerla en los pulmones. En la penúltima vuelta, los gritos de los espectadores saludaron de nuevo a sus favoritos. Los vivas y palmadas resonaron por todos lados. El chiquitín gana, me dijo Firch. No bufa y su rival jadea. En efecto, Wilmore tenía el semblante tranquilo y descolorido. O'Kelly humeaba como una hoguera de paja mojada. Andaba a fuerza de látigo, usando la expresión adoptada en la jerga de los deportistas. Pero se mantenían en la misma línea. Pasaron por fin más allá de la escotilla de la máquina. Pasaron del poste de llegada. ¡Bravo! ¡Bien por Wilmore!, gritaron los unos. ¡Bien por O'Kelly!, exclamaron los otros. ¡Ha ganado Wilmore! ¡No hay empate! La verdad era que había ganado Wilmore, pero por menos de media cabeza. Así lo dijo el honorable McCarthy. Pero la discusión se acaloró, llegando a palabras mayores. Los partidarios de O'Kelly, particularmente Harry Drake,
Sostenían que había deadhead y debía empezar de nuevo la dudosa carrera. Fabián, arrastrado por un movimiento involuntario, se acercó a Drake y le dijo con frialdad: «Os equivocáis, caballero. El escocés ha vencido». Drake se adelantó con prontitud hacia Fabián. «¿Qué decís?», preguntó en tono de amenaza. «Que os equivocáis», respondió tranquilamente el capitán. «Sin duda», repuso Drake, «porque habéis apostado por Wilmore». «He apostado por el otro, como vos. Pago y callo». «Señor mío», gritó Drake, ¿queréis acaso enseñarme? Corsica no le dejó acabar, pues se colocó entre él y Fabián, con el firme propósito de tomar la cuestión por cuenta propia. Trató a Drake con una dureza y un desprecio muy significativo, pero Drake, por lo visto, no quería habérselas con él. Así que hubo concluido Corsican, cruzándose los brazos y dirigiéndose a Fabián. Dijo Drake: «Este caballero, según veo, necesita que sus amigos lo defiendan». Fabián quiso arrojarse sobre Drake, pero le contuve. Por otra parte, los amigos del tunante se lo llevaron, no sin que hubiese dirigido a Fabián una mirada de odio. Corsican y yo bajamos con Fabián, que se limitó a decir con voz serena: «En la primera ocasión le daré de bofetadas». Capítulo 22. En la noche del viernes al sábado, atravesó el Great Easter la corriente del Gulf Stream, cuyas aguas, más azules y calientes, se distinguían perfectamente de las que las limitaban a uno y otro lado. La superficie de esta corriente, apretada entre las olas del Atlántico, es hasta ligeramente convexa. Aquella corriente es, pues, un río de márgenes móviles y uno de los más considerables del globo, pues reduce a simples arroyos el río de las Amazonas y el Mississippi. La temperatura del agua que se sacó durante la noche había subido de 270 Fahrenheit a 510, lo cual equivale a 12 centígrados. El 5 de abril empezó con una magnífica salida de sol. Las largas olas de fondo resplandecían. Una brisa tibia del sudoeste lamía las jarcias. Estábamos en los primeros días agradables. El sol, que en el continente hubiera hecho que los campos se cubrieran de verdura, hizo brotar en el buque frescos tocados. La vegetación se retrasa a veces, pero la moda nunca. Pronto se llenaron las calles de grupos paseantes. Parecía que nos hallábamos en los Campos Elíseos, un domingo de hermoso sol de mayo. No vi en toda la mañana a Corsican. Deseando noticias de Fabián, me dirigí a su camarote, junto al gran salón. Llamé a su puerta, pero no me respondió. Abrí. Fabián había salido. Subí a cubierta. Entre los paseantes no se hallaba mi amigo el doctor. Se me ocurrió entonces la idea de buscar el lugar del buque donde estaba confinada la pobre Elena.
¿Qué camarote ocupaba? ¿Dónde la tenía encerrada Harry Drake? ¿A qué manos estaba entregada aquella infeliz a quien su marido abandonaba durante días enteros? Sin duda, a las de alguna interesada criada de a bordo, o alguna enfermera indiferente. Quise enterarme, no por mera curiosidad, sino en interés de Elena y Fabián, aunque no fuera más que para evitar un encuentro, siempre temible. Empecé por inspeccionar los camarotes del gran salón de señoras, recorriendo los pasillos en los 2 pisos en que el buque se dividía por aquella parte. Mis pesquisas eran fáciles, porque en la puerta de cada camarote estaba escrito el nombre de los pasajeros, a fin de simplificar el servicio de los camareros. No encontré el nombre de Harry Drake, lo cual no me sorprendió, pues aquel hombre debía haber preferido un camarote de los dispuestos en la parte de popa, junto a los salones menos frecuentados. Por lo demás, no habiendo admirado los fletadores más que una clase de pasajeros, los camarotes de popa y los de proa eran iguales bajo el punto de vista de las comodidades. Me dirigí hacia los comedores y recorrí atentamente los pasillos laterales que separaban las 2 filas de camarotes. Todos estaban ocupados. Todos tenían a la puerta el nombre de algún pasajero. Pero el de Harry Drake faltaba aún. Entonces me asombré, pues creía haber visitado toda nuestra ciudad flotante y no sabía que hubiera en ella otro barrio más lejano. Pero un camarero a quien le interrogué me dijo que existían otros 100 camarotes detrás de los dining rooms. ¿Por dónde se baja a ellos?, pregunté. Por una escalera que desemboca en la cubierta, junto al salón. ¿Y sabéis cuál ocupa Mr. Harry Drake? Lo ignoro, me respondió. Subí a cubierta, costeé la cámara indicada y llegué a la escalera, que conducía no a grandes salones, sino a una habitación oscura, alrededor de la cual había un doble fila de camarotes. Para aislar a Elena, no podía Drake haber elegido lugar más a propósito. La mayor parte de aquellos camarotes carecía de habitantes. Los reconocí, puerta por puerta. Había en las tarjetas algunos nombres, pero no el de Drake. Desanimado, iba a retirarme, cuando llegó a mis oídos un murmullo, apenas perceptible, que partía del fondo del corredor de la izquierda. Me dirigí hacia aquel lado. Los sonidos fueron acentuándose y reconocí una especie de canto quejumbroso cuyas palabras no llegaban a mí. Escuché. Cantaba una mujer, revelando su voz profunda pena. Aquella voz debía ser la de la pobre loca. Mis presentimientos no me engañaban. Me acerqué sin ruido al camarote número 775, que era el único de aquel oscuro pasillo y debía estar alumbrado por tragaluces inferiores, practicados en la quilla del buque. No había ningún nombre escrito en la puerta. Harry Drake no tenía interés en que fuera conocido el destino de Elena. La voz de la desdichada llegaba clara a mis oídos. Su canto era una especie de frases interrumpidas, una mezcla extraña de dulzura y tristeza. Parecía que una persona, bajo la impresión de un sueño magnético, recitaba estrofas irregulares. No había duda para mí. Quien cantaba de aquel modo era Elena. Estaba seguro de ello, aunque tenía miedo de reconocer su identidad.
Después de escuchar por espacio de algunos minutos, cuando iba a retirarme, oí pasos en el corredor. ¿Era Drake? En interés de Elena y Fabián, no quería ser sorprendido en aquel sitio. Por fortuna, el pasillo, dando vuelta a la doble fila de camarotes, me permitía subir a cubierta sin ser visto. Pero quería saber quién venía. La oscuridad me protegía y colocándome en un rincón, podía ver sin que me vieran. El ruido había cesado. Coincidencia extraña. Con él había cesado el canto de Elena. Pronto volvía a empezar el canto, y el piso volvió a crujir bajo la presión de un paso lento. Alargué la cabeza y en el fondo del corredor, en vaga claridad de la importa de los camarotes, reconocí a Fabián. Era mi desventurado amigo. ¿Qué instinto le conducía allí? ¿Había pues descubierto, antes que yo, la vivienda de la joven? No sabía a qué atenerme. Fabián adelantaba con lentitud, a lo largo de las paredes, escuchando, siguiendo, como por un hilo, aquella voz que le atraía, tal vez a pesar suyo, sin saberse él mismo. Sin embargo, me parecía que el canto se debilitaba a medida que Fabián se iba acercando y que aquel hilo iba a romperse. Fabián llegó a la puerta del camarote y se detuvo. ¿Cómo debía palpitar su corazón al eco de aquellos tristes acentos? ¿Cómo debía estremecerse todo su ser? Era imposible que aquella voz no despertara en él recuerdos del pasado, pero al mismo tiempo, ignorando la presencia de Harry Drake, ¿cómo había de sospechar la presencia de Elena? No era posible. Solo le atraían, sin duda, aquellos dolientes ayes que correspondían al inmenso dolor que llevaba consigo. Fabián escuchaba. ¿Qué haría? ¿Llamaría a la loca? ¿Y si Elena aparecía de pronto? Todo era posible. ¡Qué situación tan peligrosa! Fabián se aproxima aún más a la puerta. El canto que languidecía poco a poco murió en el acto. Después se oyó un grito desgarrador. Elena, por medio de una comunicación magnética, ¿sentía cerca de sí al que amaba? La actitud de Fabián era espantosa. Estaba abismado en sí mismo. ¿Iba a derribar la puerta? Me pareció así y me precipité sobre él. Me reconoció. Le arrastré. Se dejó arrastrar. Y luego, con voz sorda: ¿sabéis quién es esa desgraciada?, me preguntó. No, Fabián, no lo sé. Es la loca, dijo. Pero su mal no es incurable. Un poco de amor curaría a esa pobre mujer. Así lo creo. Venid, Fabián, dije. Venid. Llegado sobre cubierta, Fabián se separó de mí,
sin decir una palabra. Pero no le perdí de vista hasta que hubo entrado en su camarote.